Si le diste una segunda oportunidad a tu ex, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad a Jesús? Manipulador, posesivo, celoso. Aceptas y dejas que te pisoteen y toleras cosas que te hieren, pero es que prefiero eso a estar sola. Que no podía vivir sin él. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Me acompaña mi novia Lala. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor, ¿cómo estás tú? Emocionada de lo que vamos a hablar. Hoy va a estar bueno lo que vamos a hablar. Y nosotros somos seguidores del camino. Y hoy queremos hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido inseguros, como si su paz dependiera de otra persona? O peor aún, que aún amando a Dios se sigan sintiendo vacíos. Hoy vamos a abordar esta problemática de la dependencia emocional, bajo la premisa de que cuando hacemos a Cristo nuestra plenitud, las relaciones dejan de ser una necesidad para complementarnos y empiezan a ser un lugar para poder amar sanamente. Amor, ¿qué nos puedes hablar más de este tema? Pues a ver, pensando en qué temática íbamos a tocar en nuestro primer podcast, en el primer episodio de Seguidores del Camino, dijimos, ¿qué sucede en febrero? Sabemos que a nivel global se pone sobre la mesa el tema del amor por el 14 de febrero, entonces empezamos a ver historias de todos los novios de todo el mundo y los solteros se estresan enormemente, pero no queremos callarnos frente a esa temática, sino redefinir la fuente, que es Cristo. Cristo es la fuente. Cristo es la persona que define, ordena y suple el amor en cada etapa de nuestra vida. Entonces, tanto para el que está soltero como para el que está en pareja, muchas veces pasa, mi amor, que sentimos que el césped del vecino es más verde y entonces yo tengo novio, pero entonces me comparo con mi amiguita que subió una historia que su novio sí le dio flores el 14 de febrero y a mí no, y entonces nunca estamos satisfechos y los solteros también están abatidos porque no tienen novio. Entonces ahora cabe aclarar también algo, mi amor, y es que esto no es únicamente para esta conversación que vamos a hablar, no es únicamente para personas solteras ni únicamente para personas con pareja. Esto es un tema, una cuestión del corazón humano y precisamente Totalmente, por eso queremos tocarlo. Totalmente. Y bueno, para los hombres que nos escuchan, ya saben que no se les puede olvidar el 14 darle unas flores o un detalle a su pareja. No se les olvide. Totalmente, mi amor. O sea, eso es un tema que abarca tanto a hombres como a mujeres y es algo que es global y no distingue edades, porque conozco personas adolescentes, adultas, mayores, que sufren de esta dependencia emocional. Y quiero comenzar con una historia de una chica. Y esta chica se acercó a uno de sus líderes de la iglesia y abrió su corazón y quiso contarle a su líder una experiencia que estaba viviendo. Esta niña, al parecer, había terminado con su novio y parece ser que en su relación el novio era manipulador, posesivo, celoso, era una persona compleja, pero la muchacha decía que lo extrañaba tanto y que no podía vivir sin él, que aún a pesar de todas estos comportamientos, estas situaciones, ella quería volver con él. Entonces esto genera una alarma, y es que a pesar de que esta niña sabía que el hombre le iba a hacer daño, ella prefería volver con él. A estar sola. A estar sola completamente. Prefiere estar con una persona que aunque la lastima está con ella, que estar sola y poder sanar su corazón. Entonces yo creo que esta historia tanto le pasó a la niña como le puede pasar a cualquier otra persona, y creería que hoy en día es algo que le pasa muchísimo, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, por eso es muy importante esta temática que hoy vamos a abordar. Y para enfocarla correctamente, qué más importante que poder usar la Biblia como ejemplo. Y quisiera leerte el Salmo primero. Leámoslo. Leamos el Salmo primero. Y dice así, el Salmo primero del versículo del 1 al 3. Dice:
Oh las bienaventuranzas del varón, que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a riegos de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. Me parece muy importante esta palabra porque cuando yo la leí reflexionaba y pensaba que la persona que escribió esta palabra era una persona que había encontrado la plenitud en Dios. Mira que aquí el Salmo no nos está diciendo cómo podemos ser felices, no nos está diciendo que si nos apartamos de ciertas cosas vamos a encontrar la felicidad. Aquí lo que el Salmo o la persona que escribe el Salmo nos quiere transmitir es que podemos encontrar de verdad la felicidad y la plenitud cuando encontramos a Dios, cuando tenemos una relación con Dios. Es por eso que ahí dice que en la ley de Dios medita de día y de noche. Mira que hablando de meditar, pensaba yo que la meditación es una práctica ausente en la vida cristiana hoy en día. Y meditar puede ser estar uno lavando los platos o estar en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estés y estar pensando, masticando, repitiendo, memorizando un versículo. Es que solo con un versículo a mí me ha pasado que he tenido revelaciones más profundas de Dios pensando y memorizando un versículo que aún muchas veces leyendo 3 capítulos al día, ¿sí me entiendes? Como que me ha pasado que estando meditando en estos versículos, en un versículo digo como que algo sucede y el Espíritu Santo, ahí es cuando, por eso es que la palabra dice, el Espíritu de verdad nos lleva a la verdad, nos revela la palabra de Dios. Y me ha sucedido así, entonces creo que es muy importante la meditación. Y mira que también quería resaltar en el versículo 3, nosotros dijimos, bueno, escojamos un versículo para este podcast. Manfred dijo, creo que yo había propuesto primero Jeremías 17, 5 al 8, que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Y luego Manfred propuso Salmo 1. Curiosamente, esto me vine a dar cuenta al momento de estudiar Salmo 1. En el versículo 3 hace, ¿cómo se llama eso, mi amor? Como que un versículo que hace alusión o tiene una conexión con Jeremías 17, 5 al 8. Entonces es un símil. O sea, en el lenguaje esto de es como, es un símil y es como un árbol frondoso, resistente, que si nos convertimos en ese árbol frondoso, la única forma es como que Cristo sea nuestra fuente. Y si nos convertimos en ese árbol frondoso, pues primero vamos a proveer sombra para los demás. Es un árbol que va a dar fruto, entonces vamos a tener pajaritos, ¿no? En este símil, nos imaginamos, vamos a tener pajaritos que van a comer de esos frutos. O sea, en otras palabras, vamos a hacer bendición para las personas que nos rodean. Claro, y de hecho eso hace parte del verdadero Hijo de Dios. Dice que el que es verdadero lleva mucho fruto, o más bien un buen árbol se conoce por los frutos. Amén. Y cuando nosotros de verdad estamos en Cristo, damos frutos que testifican de que Dios está en nuestras vidas. Pero esto nos deja entonces 2 perspectivas, amor. La primera es que está esta persona bíblica que ha encontrado su plenitud en Dios, pero tenemos la otra perspectiva, que es aquella persona que aún no ha encontrado su plenitud en Dios. Entonces, bajo estas 2 perspectivas, ¿qué problema entonces conlleva no tener nuestra plenitud en Cristo? ¿Qué nos puedes contar de ello? Nuestra inseguridad emocional nos lleva a depender en otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Somos inseguros emocionalmente cuando mi felicidad en el día depende en cómo me responde por WhatsApp mi novio. Entonces, si me responde seco por la mañana, si no me escribiste buenos días mi amorcito hermoso que amo con todo mi corazón, sino que me respondió buenos días amor, seco y sin emojis, entonces yo me echo a morir. Eso no está bien. Ahí estoy siendo dependiente. En defensa de los hombres, muchas veces el estrés, el trabajo, la preocupación, claro, las angustias, muchas veces los hombres llevamos cargas que
muchas veces no le contamos a nuestra pareja y a veces nos cuesta exteriorizarlo porque estamos acostumbrados a que yo soy el varón, yo soy el macho y no tengo que cargar a mi pareja con todas estas cosas. Pero es entendible que muchas veces las mujeres al no saber esto de pronto se carguen, pero a ustedes mujeres que nos escuchan, a veces es el hombre llevando la carga y la preocupación que no quiere imponer sobre su pareja. Eso es muy importante que lo digas, porque mira que nosotras como mujeres a veces no somos conscientes de eso, pero es verdad. O por ejemplo, también somos dependientes emocionalmente o inseguras emocionalmente cuando dependemos de si nos eligen o nos escogen o no. Entonces, en esta sociedad de influencers, en donde mi valor está puesto en cuántos likes, en cuántos seguidores, en cuánta atención o popularidad puedo llegar a tener, pues eso es ser de alguna manera dependientes emocionalmente de nuestro alrededor. Y el problema no es la gente, el problema no está en amar a las personas que me rodean, el problema está en que las personas no fueron diseñadas para sostener identidades. Entonces no está mal que yo te ame a ti como mi novio, lo que está mal es que yo ponga un peso sobre ti que ni tú ni nadie fue diseñado para cargar. Totalmente, porque el hombre fue diseñado para que Dios estuviera en el centro. Es como el pescado que vive fuera del agua, no puede sobrevivir. Es como el árbol que no está plantado en tierra, no puede crecer. Es como alguien que no tiene oxígeno para respirar, no puede sobrevivir. Eso mismo pasa en el ser humano cuando no tiene a Dios en el centro de su vida. Y pasa que empieza a desmoronarse poco a poco, porque cuando alguien no está en su hábitat para el que fue diseñado, poco a poco va a empezar a degradarse. Es como la ficha del rompecabezas. Dios diseñó la ficha del rompecabezas, la diseñó y la patentó de tal manera que no existe otra ficha de rompecabezas que encaje a la perfección de ese vacío que sentimos como seres humanos. Totalmente, y ese vacío solamente puede llenarlo Dios, no lo puede llenar el dinero, no lo puede llenar otra pareja, no lo puede llenar el trabajo. En algún momento todo ser humano va a llegar a esa pregunta: ¿por qué no soy feliz y por qué no tengo plenitud? Y la respuesta es porque Dios no es el centro de esa vida. Pero, amor, ¿cómo se ve una persona que depende de Dios? ¿Cómo se ve una persona Cristo dependiente? Yo creo que una palabra que a mí me encanta, no sé si me la has escuchado decir, es la sobriedad. Y no estoy hablando a nivel de sobriedad en sustancias, específicamente en este caso, sino sobriedad de que no permito que lo externo me afecte tanto. Yo siempre he dicho que mi meta, una de mis metas, amor, es ser una persona inofendible, que por más que te traten mal, te traten feo, te digan, te hagan, como yo sé dónde está mi centro y quién es mi fuente y quién me creo y que soy hija, entonces por más que me traten mal y recibo esto, no me dejo desestabilizar. Entonces yo creo que una persona Cristo dependiente, primero para poder ser Cristo dependientes necesitamos sí o sí conocer a Cristo y partimos de esa premisa, que ya sabemos quién es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador. Pero una persona Cristo dependiente definitivamente ama sin aferrarse y ama desde la libertad, no desde es que yo no puedo estar solo, sino desde yo soy amado, entonces puedo amar. Y lo decíamos en nuestra premisa, que cuando encontramos nuestra plenitud en Cristo, las relaciones dejan de ser una necesidad que nos complementa y empieza a ser un lugar sano para amar, porque cuando nosotros nos encontramos en una relación y estamos en una dependencia emocional, pues prácticamente lo que estamos haciendo es herir a la otra persona y brindarle una relación la cual esa persona no está obligada a cargar. Entonces estamos imponiendo una carga sobre esa persona. Entonces es muy sabio antes de entrar en cualquier relación, examinarnos y ver si de verdad estamos listos para poder entrar en una relación. Es muy cierto, porque es que, amor, hay personas que de verdad, por más que quieran tener pareja, no están listos. Yo creo que una buena manera y siempre lo dicen y creo que es muy cliché en redes sociales, escuchar como
esa persona va a llegar cuando menos lo esperes y literal, porque por lo menos en mi caso sí fue así, tú llegaste en el momento que yo menos lo esperaba, pero por decirlo así, una forma en que podemos discernir de pronto muy superficialmente, como yo creo que ya estoy un poquito más listo que antes, es tu relación con Dios, cómo está bien, te estás deleitando en la palabra, lo que leíamos hace un segundo, estás siendo intencional con tu relación con Dios y estás contento con eso, eso te basta, Jesucristo te basta, porque si Jesucristo no te basta y no has encontrado plenitud en Cristo, créeme que ninguna persona lo va a suplir. Y por más que perfectos que parezcan al principio, amigos, nadie es perfecto y nadie nos va, porque es que nadie fue diseñado para suplirnos y ser suficientes. Totalmente. ¿Y cómo nosotros podemos saber que de verdad estamos plenos, de que de verdad no necesitamos de otra cosa más que Cristo para poder vivir? Y creo que es algo que me pasa mucho a mí, y es que, como tú decías, lo externo, lo que la gente opina, lo que la gente piensa, no digo que no lo considere o que no piense o que Sí, no tampoco acepte ir hasta ese las opiniones de las demás extremo. personas, pero si alguien de pronto habla mal de mí, si de pronto alguien dice algo que no es verdad, entonces dejo de tomarlo tan personal y como si me atacara directamente, dejar de tomar las cosas personales y empiezo únicamente a decir, ¿para qué voto tiempo en eso? Si he encontrado mi plenitud en Cristo, no tengo por qué precisamente enfocarme en esas cosas que me van a separar o me van a distraer de mi relación con Dios, porque hay que recordar que la plenitud viene de nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios es cuando de verdad somos satisfechos, cuando de verdad somos llenos. No sé si te pasa que entras a orar angustiada, cansada, de pronto afligida, y tienes ese tiempo con Dios y sientes como si todos tus problemas se quitaran de encima. Y eso es un efecto que tiene que tengamos una relación con Dios. Entonces, lo más hermoso que el ser humano puede desarrollar es tener una buena relación con Dios. Entonces, creo que la verdadera plenitud viene de tener una relación genuina con Dios. Y eso es algo que hoy en día le cuesta muchísimo a todas las personas, porque hay mucha religiosidad, pero hay poca relación con Dios. Yo tengo por decir, amor, que si nuestra fuente de seguridad, porque es que, a ver, todo lo humano cambia, amor, todo lo humano falla, todo lo humano se cansa, todo lo humano se va, porque precisamente somos seres humanos temporales en esta vida, con este cuerpo. Pero precisamente si tu seguridad emocional depende de algo tan inestable, entonces, o más bien si tu fuente es algo tan inestable como las personas, como tu pareja, como tus familiares, como tu carrera universitaria, como tus amigos, si tu fuente es tan inestable, entonces tu seguridad emocional también va a ser muy inestable. Totalmente, mi amor, totalmente. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a tener esa plenitud, como ya bien lo habíamos dicho, por medio de la comunión con Dios? Pero ¿qué otras formas hay para poder acercarnos a Dios y hacerlo de Él nuestra plenitud? Porque yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, yo amo a Dios y yo quiero tener una plenitud con Él, pero ¿cómo logro acercarme a Él para tener esa plenitud? Pues tú ya, creo que ya mencionaste la lectura de la palabra. La Biblia dice que la Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, y pues para caminar necesitamos poder ver por dónde estamos andando para no caernos. La oración también, amor, tú bien lo decías ahorita, yo creo que todos cristianos que estén viendo este podcast saben esa sensación de entrar a tener un tiempo con el Señor, a crear altar con el Señor, y que uno llega con mil problemas y con mil cosas y preocupaciones, quizás a veces aún llorando. Yo he entrado llorando, amor, por situaciones. Yo creo que todos. Y en medio de la oración y de la comunión, que por cierto, paréntesis, comunión significa común, unidad. Cuando tú entras en comunión con una persona, estás en unidad
es porque piensan igual, es porque van para el mismo lado, tienen la misma meta. Y no podemos, Manfred y yo como pareja, no podemos estar en común unidad si no nos conocemos el uno al otro. Yo cómo voy a saber a dónde quieres ir tú como mi novio, no, porque nos queremos casar. Entonces, ¿cómo voy a saber para dónde quiere ir Manfred como esposo si no te conozco? Entonces, implica que también tiene que haber conversación, exacto, comunicación con la otra oración. persona, oración. Y creo que también amor es entender que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos ha amado desde siempre, entonces nosotros tenemos la seguridad de que si nos acercamos a Él, nos acercamos sabiendo que Él ya nos ama, sabiendo que Él ama a todos por igual. Y creo que ese es el mayor mensaje del Evangelio, ¿no? Que Cristo dio su vida por incluso los pecadores. Y de tal magnitud es ese amor que a pesar de nuestro pasado, venimos a Él y nos arrepentimos y Él extiende ese amor y nos perdona. Entonces creo que acercarnos desde el amor es lo primero para venir a Dios y tener nuestra plenitud en Él, porque muchas veces de pronto venimos a Dios porque nuestros papás nos obligan, o porque de pronto vemos que es cultura, porque es moda, o porque de pronto es lo que en nuestra familia hemos visto, pero no nace desde una convicción desde el amor. Entonces creo que entender que Él nos ha amado como nunca nadie nos ha amado es fundamental para poder acercarnos y tener esa plenitud en Él. Es verdad, es verdad. Y mira que ahorita que hablabas pensaba en que decir esto es fácil. O sea, decir esto en la teoría es fácil, pero vivirlo, nosotros ahorita, y lo utilizo mucho como ejemplo, amor, porque pues estás al frente mío y siento que es el ejemplo más fácil y entendible para la audiencia, pero nosotros ahorita somos novios, pero si el día de mañana Manfred llega a faltar, eso evidentemente va a ser muy doloroso para mí y no va a ser tan fácil de la manera en que lo estoy diciendo en este momento. Pero todo esto para decir que aunque sea difícil, la paz que conlleva tener una relación con Dios, de estar en comunidad, de yo saber soy Cristo dependiente, mi vida depende de Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque llegase a faltarme una persona que amo profundamente, no, mi sentido de la vida no depende o no debería depender de absolutamente nadie más. Pero bueno, para esto no sé si te parece si comenzamos con la dinámica que hemos preparado. Me parece súper, amor. Vamos a hacer la siguiente dinámica y la idea es que ustedes allá escuchando puedan decir dentro de sí si la descripción que vamos a dar es de una persona que es Cristo dependiente o si es de una persona que depende de las demás personas a su alrededor. Entonces, por ejemplo, amor, una persona que antes de reclamar, explotar o exigir va a orar y aprende a ir a Dios primero. Es una persona Cristo dependiente. Ajá, entonces ustedes tienen que responder antes de que el otro responda, pues porque vamos a igualar las respuestas de acá. Voy yo con la segunda. Dale. Dice, tu estado emocional cambia según cómo te traten los demás, si te eligen o te validan. Es una persona que depende de los demás. Totalmente. A ver, esta está muy buena. Una persona que confunde el amor con necesidad o lujuria. Y acá quiero Hay que hacer la aclaración. Sí, definamos qué es amor y qué es lujuria. Porque por lo menos yo siento que yo aprendí esto hace poquito, amor. Si quieres yo lo explico. Dale. Que de pronto es algo que el hombre tiende a desconocer más. Y el principio del amor lo vemos en la cruz, que es el sacrificio, ¿cierto? Entonces cuando entramos en una relación, el sacrificio tiene que ser la palabra de común denominador. Si una relación está basada en el ego, esa relación tiende a fallar. Pero cuando tanto el hombre como la mujer rinden ciertas cosas por amor a su pareja, entonces ese es el principio de toda una buena relación.
Entonces el amor está basado en el sacrificio, pero la lujuria está basada en el egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo por encima de la otra persona. Entonces, por ejemplo, aunque a mi pareja le parece importante algo, pues yo no pienso en ella y impongo mi voluntad e ignoro simplemente sus sentimientos. Y creo que pasa mucho que, por ejemplo, para ti algo es importante y puede que para mí sea una bobada, pero para ti no lo es. Entonces, el principio del amor es que a mí me parezca importante lo que a ti te parece Solo porque me importante. parece importante. Exacto, el amor dice, estoy dispuesto a morir por ti. El amor es Cristo. La lujuria dice, estoy dispuesto a pasar por encima de lo que sé, de quien sea, con tal de satisfacerme a mí mismo. Totalmente. Vamos con la otra. Te dicen que te ves fea o feo con esa pinta, pero tú sabes que la opinión de los demás no es más que eso, Con esa pinta. una opinión. No es más que eso, una opinión. O sea, sabes que eso que te están diciendo no es más que una opinión. Ujú, Respeto tu opinión equivocada. ujú. O sea, es una persona que no depende de los demás, que es Cristo dependiente. Que es Cristo dependiente, porque no se deja afectar por lo externo. A ver, ¿tienes miedo constante al abandono? Uy, ¿tienes miedo constante a la banda? No, pues está fácil, una persona que no depende de Cristo. Que no depende de Cristo. Y Porque eso- Cristo nunca nos va a abandonar. Totalmente. La palabra dice que está con nosotros hasta el último día. Mm. Entonces, dale la siguiente, amor. A ver, ¿toleras cosas que hieren con tal de no quedarte solo o sola? O sea, aceptas y dejas que te pisoteen y toleras cosas que te hieren, pero es que prefiero eso a estar sola. Que es el caso de la historia que contamos. No, pues es una persona que no ha encontrado su plenitud en Dios, Dios. absolutamente. Bueno, y vamos con la otra. Dice, han pasado varias horas sin que tu pareja te responda y no por eso te amargas el día. Practicas el desapego sano de vez en cuando. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, nosotros hemos tenido momentos en donde pues no nos respondemos por horas y está bien. Que por cosas que yo pienso cuando pasan horas sin que Manfred me responda, pues está ocupado, es normal, está trabajando. Si yo no respondo, ¿tú qué piensas? Totalmente que estás ocupada en la universidad o volteando. Entonces, lejos de pensar otra Que cosa. se me murió el celular. Totalmente. Hay que practicar el desapego sano. Y bueno, vamos con la última. Cuando el otro falla, tu mundo interno se derrumba. Cuando el otro te hace una embarrada, cuando el otro te lastima, tu mundo interno se derrumba. Es una persona que no ha encontrado su plenitud en Dios. Y claro, en algún momento todas las relaciones sufren dificultades, alguno cae, alguno comete un error y es normal. Una relación que no tenga dificultades pues es una utopía. Pero creo que lo importante es que aquella persona Cristo dependiente no se deja derrumbar. Creo que el apóstol Pablo lo dice en una de sus epístolas, derribados pero no afligidos, como quien dice, o sea, nos duele, pero nosotros nos levantamos y sentimos nuestra plenitud en Dios. Entonces, eso es lo importante. Yo quisiera, amor, animar a las personas que nos están escuchando y decirles, nuestro deseo es que así como Jesús se acercó a la mujer samaritana y le pidió agua y ella, porque un judío digamos que no estaba en la cultura que un judío se acercara a los samaritanos, mucho menos a pedirle agua. Pero las palabras que ella le dice que no, pues no le da agua en el momento, pero las palabras que salen de la boca de Jesús después, en el versículo, esto es Juan 4:10, le dice, si tan solo tú supieras el don de Dios, la dádiva de Dios, lo que Dios puede hacer por ti, y conocieras quién es quien te está pidiendo agua, no serías tú quien me estarías. O sea, si me conocieras y supieras, este es el verdadero, usted sabe quién soy yo, pero en este caso Jesús sí tiene derecho a decir, usted sabe quién soy yo. Le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, serías tú quien me pedía mi agua y yo te daría agua de vida. Entonces, nuestro gran anhelo es que conozcan a la persona de Jesucristo, que se den la oportunidad. Hay un dicho que se me acaba de llegar a la mente, si le diste una segunda oportunidad a tu ex, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad a Jesús? A que entre a tu vida, a que te pueda dar de esta agua de vida eterna
que no vas a volver a tener sed jamás. Esta mujer samaritana había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento el sexto no era su marido. Quiere decir que Jesús era el 7º hombre en su vida. Y 7 en la Biblia es perfección, es completo. Entonces ese es nuestro anhelo, que ustedes puedan encontrar. Acá nosotros no hablamos desde la perfección, no hablamos desde ya lo conocemos todo, ya lo encontramos todo, sino desde estamos en un caminar de conocer a Cristo. Y no sé si quieres agregar algo más, mi amor. Sí, y en ese, digamos, en ese versículo que tú dijiste, o en esa historia, cuando llegan los discípulos, después le dicen a Jesús como: maestro, hemos traído comida. Y Jesús les dice a ellos como: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en esas palabras se encuentra muy profundamente la plenitud de la que estamos hablando. Yo creo que algo que caracteriza a una persona que ha encontrado la plenitud en Dios es que hacer su voluntad es más que suficiente. Y en hacer su voluntad está su deleite. Lo que conecta con el Salmo primero que hablamos, que en la ley de Jehová está su deleite. Entonces, aquella persona que ha encontrado su plenitud en Dios se deleita en hacer su voluntad, y hacer su voluntad es lo único que trasnocha a esa persona. Entonces creo que es algo muy profundo y muy bonito. Jesús es el modelo de plenitud que deberíamos seguir, y la plenitud de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Creo que esa es la tarea de todos nosotros, que nuestra plenitud sea hacer la voluntad de nuestro Padre. Y bueno, amor, queremos ya cerrar este podcast. ¿Cómo quisiera cerrar con toda nuestra audiencia? Ya para cerrar, quisiera dejarlos con la frase de que así como en la física la gravedad sostiene todo, en la vida Cristo es quien sostiene todo. Cristo no es un complemento, Cristo es la fuente de todo. Totalmente. Así que si este episodio habló a tu corazón, déjanos like, empieza a seguirnos. Ahí abajito hay una campanita para que te empiece a avisar cada vez que sacamos episodio, que por cierto vamos a sacar episodio, la idea es una vez al mes. Vamos a sacar una nueva temática. Déjanos en comentarios qué otros temas quisieras que habláramos acá. Y para nosotros es un gusto caminar junto a ustedes. Leeremos todos los comentarios. Y gracias por escucharnos, gracias por estar acá. Y recuerden que Jesucristo es el camino. Amén.